Bienvenidos a nuestra nueva sección. Sí, se llama Repasando la Historia y en este primer capítulo vamos a tratar al matrimonio entre los reyes católicos y si ello dio lugar a una unión entre las coronas de Castilla y Aragón. Sí, vamos a hacer una serie de vídeos sobre los reyes católicos al principio y iremos analizando la Edad Moderna. Hemos empezado hoy, Efectivamente. esta vez, por la Edad Moderna. Hay que empezar por algún... Sí, yo estoy súper contenta. Bien, lo primero es que hay que presentar a los personajes, Eso es. ¿vale? Por un lado tenemos a Isabel I de Castilla, hija de Juan II de Castilla, ¿vale? Que fue rey, obviamente, y luego Sí. su heredero fue Enrique IV, que es hermanastro de Isabel, que tenemos que tenerlo ahí, retenemos ese nombre para después. Y en el otro lado tenemos a Fernando II de Aragón, hijo de Juan II de Aragón, ¿vale? Pero no es el mismo Juan. No es el mismo Juan II de Aragón, el de Juan II De de Castilla. Castilla, son familia, pero no son el mismo, ¿vale? Esos son los personajes de los que vamos a hablar. Y luego tenemos que hablar también del contexto espacial y temporal. Sí, en el siglo XV, en la península ibérica, tenemos una fragmentación política porque tenemos distintos reinos y coronas. El reino de Portugal, la corona de Castilla, el reino de Navarra, la corona de Aragón y el reino nazarí de Granada hasta 1492. Sí, es un momento de que existe una debilidad de la institución monárquica, por decirlo así, ¿vale? Hay un momento... Si no hay debilidad de la institución monárquica, sí que hay luchas, hay guerras civiles en Sí, estos territorios. Por ejemplo, en Castilla, sí, por ejemplo, en Navarra, también en la Corona de Aragón, con la Guerra Civil Catalana, algunos conflictos en Mallorca y también algunos conflictos en el Reino Nazarí de Granada. sí, estos últimos pues eran una de las causas por la que los reyes católicos adquirirán el territorio granadino, ¿no? Efectivamente. Bien, es un siglo en el que hay que tener en cuenta que se forma el matrimonio de Isabel y Fernando, y por eso vamos a hablar de tres momentos clave. Primer momento clave, 1469. Es el momento en el que los dos contraen matrimonio, así en una especie de telenovela, ¿vale? Todavía no son reyes, son infantes de sus respectivos reinos y contraen matrimonio. Tenemos todo el tema de lo de la bula falsa, etcétera, pero bueno, eso no es el tema. Al final contraen matrimonio y se Sí. reconoce su matrimonio. Después tenemos 1474. Es el momento en el que Enrique IV, ese señor que he dicho que había que recordar, el rey fallece y se abre un periodo de crisis o una guerra civil castellana Sí. entre Isabel, como hermanastra de Enrique, y la hija de este, que es Juana, conocida como la Beltraneja. Sí, sobre todo por sus enemigos. Por sus enemigos. Vale, entonces es el momento en el que Isabel se autoproclama reina de Castilla, al poco de fallecer el rey, también lo hará Juana, y empieza una guerra que durará hasta el tercer hito importante, 1479. Sí, antes de eso es importante la guerra porque enfrenta a Isabel, aliada con Aragón por su matrimonio con Fernando, y Juana, a su vez, aliada con Portugal, porque se casó con el rey de Portugal. Que era su tío, además. Y había Efectivamente. intentado casarse con Isabel. Esto es una novela, ¿eh? Sí. Y ambos tenían apoyos por parte de la nobleza castellana. Vale, y en 1479 termina la guerra. Portugal y Juana reconocen a Isabel y a Fernando como reyes. Bueno, a Fernando como rey, ¿por qué? Porque es el mismo año en el que Juan II de Aragón fallece y Fernando asciende al trono. Por tanto, es el momento en que los dos ya son oficialmente reyes de Aragón y de Castilla. ¿Vale? Efectivamente. Esos son los tres hitos importantes. Sí, Fernando ya era rey de Sicilia, pero ahora es cuando se convierte en rey de la corona de Aragón. Eso es. Pero esto supuso una unidad entre las coronas de Castilla y Aragón. Pausa dramática. No. Supuso una unión matrimonial, simplemente. Es verdad que cada uno de los reyes actuaba en su territorio, respetando la legalidad y los fueros y las instituciones de cada uno de sus reinos, como ahora veremos. Estas instituciones y leyes y cortes como representación política de los reinos permanecieron distintas, no se unificaron, Eso sino es. que eran distintas entre la corona de Castilla y la corona de Aragón. Eso es. Y esto. Y aparte, pues había una serie de diferencias entre los territorios. Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que la única idea, o sea, la única institución en común que tienen los reyes católicos
cuyo título de Reyes Católicos será posterior, como sabemos, es la Santa Inquisición. Ya está. Y una política común que se plasmará en las alianzas matrimoniales de sus hijos. Una política común a nivel exterior, sobre todo. Sí, sobre todo con Portugal, Inglaterra y Flandes, aunque acabará todo recayendo en manos de Juana y después del nieto, que será Carlos V, ¿vale? Esto lo que nos dará es que es una unión dinástica en el sentido de que son, lo que estaba diciendo, dos reyes diferentes, pero una cabeza común, ¿no? Una cabeza común a partir de sus hijos, que tendrán una línea dinástica común. Eso es. O sea, los reyes de la misma dinastía gobernarán sobre Castilla y sobre Aragón. Eso es. Estos territorios mantendrán sus diferencias legales e institucionales, como hemos mencionado, y también hay diferencias entre estos territorios. Hay dos sistemas gobernativos, por decirlo así, entre Castilla y Aragón. Cuando hablemos de Aragón nos estamos refiriendo a la Corona de Aragón en su conjunto, pero vale para que nos entendamos. En primer lugar, la Corona de Aragón. Ahí tenemos una serie de territorios que son independientes, una serie de reinos, principados. Tenemos el Reino de Valencia, el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña a nivel peninsular. Después tenemos el Reino de Mallorca y ya los territorios italianos, Sicilia, Cerdeña y después Nápoles, ¿vale? Cada uno de ellos es independiente y existe una cosa que es muy importante, que es la naturalidad de sus miembros. O sea, para formar parte de la élite municipal de cada uno de los reinos es requisito indispensable que seas natural del mismo. Uno de Aragón no puede ser de Valencia, ni al revés, ni uno de Cataluña de Mallorca. Esto no pasará en Castilla, como ahora explicaré. En ese sentido, el rey debía respetar los fueros e instituciones de cada uno de esos reinos y sus propias cortes. Es verdad que había unas cortes comunes, pero también unas cortes particulares, unas cortes en Valencia, unas cortes en Cataluña, unas cortes en Aragón, etc. Esto no ocurre en Castilla. ¿Por qué? Porque en Castilla, a pesar de que hay una serie de reinos, el reino de Murcia, el de León, el de Galicia, etc., todos son considerados castellanos. No existe esa diferenciación de la naturalidad. Todos tienen una misma base jurídica, unas mismas leyes y unas mismas cortes. Es lo que se ha hablado de decisionismo regio, porque se piensa que el rey tenía un mayor control sobre esas cortes, algo que en la Corona de Aragón, que es lo que se ha llamado pactismo, pero ya está muy matizable ese término, no es así, porque el rey tenía que pactar con cada una de las instituciones para conseguir lo que quería. Sí, estos modelos de pactismo para la Corona de Aragón y decisionismo regio para la Corona de Castilla son un poco matizables. Sí. No serían, digamos, tan diferentes, o sea, tendrían más puntos en común de lo que pensamos, pero sí que es cierto que existirían estas diferencias a nivel interno de cara a los habitantes y de cara a las instituciones y leyes. Sí, además otra idea que nos habla de esta diferenciación entre territorios, entre las dos coronas, es por ejemplo la incorporación de los nuevos territorios. Sabemos que los reyes católicos anexionan, por decirlo así, ¿vale?, una serie de territorios, pero no formarán parte del mismo conjunto, es decir, América, Navarra y Granada pertenecerán a la corona de Castilla, mientras que Nápoles lo hará la corona de Aragón. Si hubiera una unidad política común, esos territorios serían parte de todos. La misma entidad común, pero no fue así. Pero no es así. No es así. Y de hecho, en el siglo XVI, cuando se incorpore Portugal, bajo el gobierno de Felipe II y luego Felipe III y Felipe IV, pues el reino de Portugal se mantendrá como un reino parte de los territorios de esos monarcas, pero que tenía sus propias leyes e instituciones diferenciadas del resto de territorios. Lo único en común que tienen es ese rey. Claro. Común porque ya no habrá dos diferenciados, sino un mismo rey. Ahí está la clave, que es la unión dinástica. Eso es. Un mismo rey pues tiene distintos territorios, pero eso no quiere decir que estos territorios formen parte de lo mismo, de una entidad política común. Es verdad. Sí que hay una cuestión que es bastante llamativa, es una especie de pugna entre Castilla y Aragón, ¿vale? Se ha hablado de que Castilla estaba en auge, mientras que Aragón en una especie de decadencia. Esto a finales del siglo XV. Esto a finales del siglo XV. ¿Por qué? Porque Fernando e Isabel prácticamente estaban casi siempre en Castilla, porque la corte era itinerante. Hasta Felipe II no será una corte establecida en un sitio concreto, que será Madrid, y después con Felipe III en una serie de 5 o 6 años en Valladolid, pero ya luego con Felipe IV ya definitivamente es Madrid la capital de la monarquía.
ellos se van moviendo, entonces se moverán por la zona de Valladolid, Segovia, esa será su zona, ¿no? O cuando estén en la guerra de Granada, pues en Granada, etc. Entonces, esa pugna que existe, siempre se ha dicho que Castilla gana la partida, por decirlo así, en el sentido de que, bueno, era más grande territorialmente, si ya contamos con América, pues ya nos vamos a sitios muy grandes. Era a nivel poblacional también muy grande, en estimaciones, porque en esa época todavía no hay censos para contar cuánta gente Claro. había. Se habla aproximadamente de unos 4.500.000 habitantes en Castilla frente a 1 millón en Aragón. Y luego una cuestión que también se ha dicho es que Castilla económicamente era más activa porque tenía la transhumancia y todo el tema de la ganadería y las exportaciones y luego el comercio con América, mientras que Aragón no. Esto es matizable porque, bueno, tú lo sabes, en el siglo XV Valencia todavía era un foco de... Sí, en la Corona de Aragón, Valencia todavía era un foco muy, muy dinámico. Eso es. Pero bueno, ese será, pues, digamos, la preeminencia de Castilla, donde, como decimos, luego se sentará la corte. Pero por otro lado, cabe tratar también el tema del matrimonio y el poder de cada rey en cada territorio. Sí, esto es importante, que muchas veces no se hace hincapié en esto, pero, a ver, cuando uno es rey de un territorio es rey titular, ¿vale? O sea, Isabel es reina titular de Castilla y Fernando es de Aragón. Eso quiere decir que su esposo es el consorte. En este caso, Isabel era consorte en Aragón y sobre todo porque en la corona de Aragón prevalecía la sucesión masculina, ¿vale? Por tradición, Por sí. tradición no existía una ley sálica como en Francia, pero sí que había esa preferencia. En Castilla, bueno, también, pero era más posible reinar, como es el caso de Isabel. Pues me acabo de quedar... Y bueno, el matrimonio, sí que supuso en estos términos. En esos términos, bien, sí, eso. Fernando no se queda a gustos, por decirlo así, con su título de rey consorte. Entonces lo que hará será presionar un poquito a Isabel para conseguir mayor poder en Castilla, ¿vale? Porque es donde están realmente, es donde Porque van en a el residir. contrato matrimonial, ¿qué se establece? Isabel es la reina propietaria, por tanto él tiene que ser consorte. Pero él no se queda a gusto en 1400, bueno, cuando se casan. Entonces lo que se hace es la llamada la Concordia de Segovia en 1475. Vale, y Pues tú brevemente, te la para no sabes. extendernos mucho más, pues aunque se establecen ciertas prerrogativas a Fernando como rey en Castilla, se defienden los derechos de Isabel como reina propietaria en Castilla y por tanto pues se establece esa separación Sí, y se deja claro el poder que tiene la reina de Castilla sobre Castilla. y Fernando sobre ahora. Es verdad que hay una delegación de poderes en la que Fernando pues, puede ocuparse de la jurisdicción de diferentes, la criminal y estas cosas, que firma los documentos y tal, pero ahí en Castilla. En Aragón no pasa eso. O sea, quiere decir, si hubiera habido una unión política como tal y una delegación de poderes 100% entre los dos, Isabel hubiera podido reinar en Castilla, en Aragón, y no lo hace. Solo es en Castilla, por lo tanto es importante también esa idea, ¿no? Eso es. O sea, si hablamos de una unión, tiene que estar en términos igualitarios para las dos coronas, ¿no? No solamente centrarnos en Castilla y olvidarnos de lo que suponía la corona de Aragón. Vale, y pues vamos a ir enfocando las conclusiones, ¿no? Sí. Podemos decir que a pesar del matrimonio entre los reyes de la corona de Castilla y la corona de Aragón, ambos territorios mantuvieron su independencia legal, jurídica, institucional y respecto también a las instituciones y la representación política en las cortes. Tenían tradiciones distintas y las mantuvieron de forma separada, aunque hubiese ciertas instituciones comunes a ambos coronas, como la Inquisición. En general mantuvieron esa independencia de los distintos territorios. Sí, es verdad que luego ellos se ayudaron a nivel de conflictos externos, por ejemplo, el conflicto del Rosellón y la Cerdaña, por ejemplo, Isabel pues ayudó a Fernando, o Fernando ayudó a Isabel con la conquista de Granada, ¿no? Pero sí que son diferentes y es algo que va a perdurar no solamente con los reyes católicos, este respeto a las instituciones lo vamos a ver en reyes posteriores. Sí, sí. Y va a crear, conflictos, porque el hecho de no jurar, por ejemplo, en Valencia, Carlos V, los fueros y privilegios de la ciudad o del reino,
va a ocasionar un conflicto muy gordo que van a ser las germanías, de las que hablaremos en otros vídeos. Sí. Por tanto, esta idea de separación de reinos es importante, a pesar de que tenemos en nuestro imaginario colectivo los reyes católicos como unidad o Como como unificadores, sí. el principio del todo. Y es más, Fernando el Católico se volvió a casar cuando murió Isabel en 1504 y se casó con Germana de Foix. Tuvieron un tuvieron hijo. un hijo. O sea, ese hijo hubiera reinado en Aragón mientras que Juana lo hubiera hecho en Castilla. Por tanto, no hubiera supuesto esa concentración en una misma cabeza de los dos reinados. Sí, de los reinos. este hijo falleció finalmente. Sí, falleció. Pero la idea fundamental es que tenemos que entender las cosas en el contexto del momento, no tener la idea preconcebida de que esto dará lugar finalmente a una entidad política que se llama España. No, tenemos que tratar de entender los hechos, no conociendo el final, sino tratándolos de entender en su momento, porque si no estamos anticipando cosas que los propios actores políticos y sociales no conocían. Eso es. Por lo tanto, tenemos que hablar de unión dinástica, de que bajo una misma dinastía habrá individuos que gobiernen distintos territorios. Con el tiempo, ello dará lugar a una entidad política común, que esto los actores del momento no podían saberlo, no podían ver el futuro. Y esta tradición común, pues, con el tiempo, pues, irá forjando pues, esa cierta idea de común entre ambas coronas. Pero en el momento matrimonial entre Isabel y Fernando, no podemos hablar de unión política entre las coronas porque esta unión no existió. Si no, es que si no, Fernando el Católico no se hubiera vuelto a casar. No se hubiera vuelto Cuando a casar, se le expulsó, entre comillas, de Castilla, cuando falleció Isabel, hasta que luego fallece Felipe el Hermoso, él se va a Aragón. Y tiene que buscarse las cosquillas, por decirlo así, para perpetuar su dinastía dentro de su territorio. Él ya había dejado, él era rey viudo de Castilla. Claro, podían haber pasado muchas cosas. Eso es. Igual que cuando Portugal formó parte de los territorios que controlaba Felipe II, pues Felipe II no podía saber que finalmente, en época de Felipe IV, Portugal iba a ser independiente de Felipe IV y iba a constituirse como reino independiente de nuevo. Igual que también podemos hablar que en época de Carlos, que era emperador del Sacro Imperio, tenía otros muchos territorios, en Flandes, etc. No podemos hablar de unión entre todos estos territorios porque no tenía nada que ver el Sacro Imperio con la Corona de Castilla, por ejemplo. Es decir, que una misma persona tenga distintos territorios no quiere decir que estos formen parte de una unidad común. Eso es. Y bueno, hasta aquí el primer episodio. Después veremos el siguiente, un poco las instituciones, sobre todo más castellanas, pero también analizaremos pues, otros sistemas de delegación de poder, por ejemplo, en Aragón, como son los virreinatos o otras cosas a nivel político. Os esperamos.